¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos nosotros a poder identificar cómo, cómo nosotros vamos a trabajar una función, ¿sí? No sin antes de seguir con esto, ¿sí? Voy a seguir preguntando. ¿Qué sería una función para nosotros entonces? A ver. Bueno, hay ciertas normas, chicos, y vamos a colocar ahí como título formas de evaluar una función, ¿sí? Formas de evaluar una función. Eso vamos a colocar nosotros como título. Formas de evaluar una función. ¿Ya lo tenemos? Formas de evaluar una función. Escribamos lo siguiente, ¿sí? Acá no va a haber conceptos, ¿sí? ¿A qué se refiere en este caso las formas de evaluar? Que existen ciertas ecuaciones para poder realizar una función, ¿sí? Y una de las primeras lo vamos a dividir por inciso, y el inciso A nos va a decir lo siguiente, que la función, ¿sí? Que la función de A, ¿sí? Es igual a la función, perdón, chicos, es igual a la función de A. Esto se va a representar de la siguiente manera, ¿sí? Que dice que 2A más 3A menos 1. Eso de aquí se convierte en... Lo voy a agrandar y ahorita voy a explicar a qué simboliza eso y qué representa. Sí, estamos. Aquí todavía no nos asustemos de qué significa. Vamos a ir por pasos. Me interesa explicar esto así despacio para que logremos entender. Ya cuando pasemos a los ejercicios, pues ya se nos va a facilitar. ¿Sí? Por favor, copiemos esto idénticamente como está acá. Tal y como lo tengo acá. Vamos a colocarlo así con guión. El inciso A, ¿sí? Se representa de esta manera. Con la diferencia que mi primer término va a estar al cuadrado, ¿sí? ¿Estamos? A es igual a, bueno, la ecuación A del inciso A es igual a la función de A es igual a la función de A y se representa, dice, 2A al cuadrado más 3A menos 1, ¿sí? Poco a poco vamos a entender a qué se refiere esa norma. Estas son normas que nosotros debemos de seguir al momento de realizar un ejercicio, ¿sí? Y lo vamos a ver ahorita, mediante a una ecuación básica. Bueno, ahora el inciso B. ¿Qué me dice el inciso B? Dice que el inciso B me va a clasificar esto de la siguiente manera. La función, ¿sí? De A, ¿sí?
aquí ya va a haber una diferencia. Que este va a tener un signo negativo. La función de menos a es igual a la función de menos a menos a, ¿sí? Es igual a la función de menos a y se representa de la siguiente manera, ¿sí? De la siguiente manera. 2 multiplicado por menos a y esto va a estar elevado al cuadrado, ¿sí? Seguimos. Más 3 multiplicado por menos a, esto es igual a menos 1. ¿Se da cuenta usted la diferencia que tiene en el inciso a menos el inciso B? Su signo tiende a cambiar. Profe, ¿pero qué está haciendo ahí? ¿O qué es lo que tenemos que hacer exactamente entonces? Porque creo que, bueno, ahorita lógicamente con lo que yo le estoy diciendo, pues no me está entendiendo, solo está escribiendo en su cuaderno. ¿Pero qué significa? Ahorita voy a resolver. Normalmente cuando a mí me dan una ecuación como esta, así como usted ve acá, la función de x es igual a 2x más 3x menos x al cuadrado más 4. Yo tenía que ordenar para que al final me quedara menos x al cuadrado más 5x más 4. Recordemos que estos tienen partes, ¿sí? Tienen partes y también, en este caso, tienen un orden. Y cuando nosotros vamos a resolver para que al final dice nos quede una ecuación, o solo un término, o en este caso poder despejar x, ¿sí? En base al resultado yo voy a operar para hacer la función. Y dice que cuando la función sea únicamente de un término, que f de x sea igual a un solo término, como lo dice acá, la forma correcta de escribirla va a ser así. No sé si me entienden. Ahorita lo estoy explicando, pero cuando vamos a hacer el ejercicio vamos a entender un poco mejor, ¿sí? Pero hoy tal vez no vamos a ver los ejercicios. Hoy solo vamos a ver cómo se identifica cada uno. Por ejemplo, cuando yo tengo, ya al final tengo mi resultado final de una ecuación como esta, y que al final dice que la función va a ser con un signo negativo, ¿sí? Por eso f de x es igual a menos a, y esto es igual a menos a. No voy a escribir únicamente esto, voy a tener que escribirlo de esta manera para poder hallar la función, ¿sí? Poco a poco vamos a ir desglosando. Y este no es el único caso. Esto es cuando nuestro valor tiene o como respuesta únicamente un término. Profe, ¿pero por qué es A? Bueno, ¿se recuerdan cuando ordenamos esto? Cuando ordenamos esto, A, B y C, es lo que vamos a aplicar más adelante en este caso. Pero poco a poco lo vamos a ir desglosando. Ahorita vamos a seguir anotando y vamos a ver con el inciso C. ¿Estamos? Y dice que el inciso C es cuando yo tengo una función. Dice que la función va a ser igual a A más H, ¿sí? ¿Estamos? Bueno. Acá vamos a ver un caso muy distinto, chicos. Sí, vamos a ver un caso muy distinto. Em, Porque acá voy a seguir yo trabajando con la misma base. Bueno, les voy a decir de una vez para no perderlo y en el transcurso de los cursos vamos a ir descubriendo que cuando yo tengo como finalidad una A más H, estas recordemos que son variables, o sea que su valor es indeterminado. De acuerdo a los resultados de cómo yo lo trabaje, pues así va a ser su valor, ¿sí? Y esto dice que cuando yo voy a tener como respuesta una A más H, o sea, un valor más sumando con el otro, pero como no son términos semejantes, pues ahí se va a quedar su respuesta.
¿Se acuerdan de eso? Cuando yo tengo una suma, en este caso de funciones trigonométricas, y cuando yo tengo una suma o resta, estas se caracterizan porque sus términos son semejantes. Pero cuando no son semejantes, y yo tengo este caso de que solo me va a quedar A más H, ¿sí? Que son variables, ¿sí? Recordemos que son variables, o sea que su valor es indeterminado. Y cuando yo en funciones tengo este caso, en vez de escribir A más H, voy a escribir lo siguiente. Voy a decir que A, esta A va a estar elevado al cuadrado. Al cuadrado, ¿sí? Más, escuchemos, más 2 A por H más H al cuadrado. Acá entra una fórmula, chicos. Sí, acá nosotros encontramos una fórmula para poder operar y esta es una de las leyes que yo les mencionaba de funciones trigonométricas, donde decía que la primera al cuadrado más 2 veces la primera por la segunda más la segunda al cuadrado, ¿sí? Poco a poco vamos a ir desglosando esto y usted va a entender qué significa esto para poder resolver, ¿sí? Y esta es la que más vamos a utilizar, ¿sí? Es la que más vamos a utilizar, que cuando dice que la función de x es a más h es igual a 2a cuadrado más 2 veces a por h más h al cuadrado, ¿sí? Eso lo vamos a identificar ahorita mediante una ecuación que nosotros vamos a trabajar ahorita, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Y la última función, bueno, la última ecuación que nosotros vamos a utilizar y es para poder nosotros trabajar el tema de funciones es que existe una ecuación base, ¿sí? Esto que ustedes lo que nosotros vimos acá son parámetros para poder trabajar funciones, ¿sí? Pero también está la ecuación base para poder trabajar funciones cuando tenemos un caso así. ¿Se recuerda usted el tema del diagrama de máquina? ¿Sí? De cuando nosotros decíamos que le aplicábamos un valor a esto, a la X lo sustituíamos y después operábamos y eso nos daba un resultado. Y en base a mi valor decía que yo tenía el rango y en este caso el dominio, donde decía en este caso que el dominio pues era los valores que yo le asignaba y el rango era el resultado de esos valores. Y que en base a eso yo formaba una gráfica. Pero, ¿sí? Acá ya se simplifica todo esto mediante una ecuación y vamos a colocar ahí nosotros como título ecuación base. ¿Sí? Vamos a colocar ahí como título ecuación base. ¿Y cómo es esta ecuación para trabajar funciones? Acá es donde ya se viene lo bonito, chicos, donde por una ecuación vamos a llenar nosotros un cuaderno de acuerdo a la operación, ¿sí? De acuerdo también a los parámetros que escribimos acá. Entonces, la ecuación base, ¿sí? Ahora sí ya vamos a ver el tema así más sofisticado. Y vamos a decir que esto es igual a la función. Vamos a colocar un punto acá para quitar eso de mayúscula. Vamos a decir que la función va a ser igual a más h, ¿sí? Menos la función, ¿sí? La función de, de a, de a
Esto va a estar dividido, chicos. Bueno, esto mejor lo voy a copiar en otra hoja para que lo veamos, ¿sí? Aquí está. Vamos a dar su negrita y lo vamos a agrandar. La ecuación base, esto lo voy a dividir, ¿sí? Lo vamos a dividir dentro de H. Dentro de H, ¿sí? Esta es la ecuación base de las funciones. ¿Sí? Ecuación base de la función. Y dice que la función de A más H va a ser menos la función de A dividido H. ¿Y cómo se trabaja eso? Bueno, ahorita vamos a trabajarlo nosotros. De acuerdo, ¿sí? De acuerdo a los parámetros que dicen acá. Acá usted tiene A, o sea, va a multiplicar menos A, que es esto, y que dice que se representa 2A al cuadrado más 3A menos 1. Eso quiere decir que de acuerdo a los valores que yo tengo acá en este lado, voy a escribir esto, ¿sí? ¿Se da cuenta? Que en la ecuación base yo tengo función de A, ¿sí? Y aquí tengo función de A es igual a función de A y se representa como 2A al cuadrado más 3A menos 1. Así se representa de acuerdo al parámetro. ¿Y cómo se representa A más H? ¿Sí? A más H. A más H es igual a 2A más 2AH por H al cuadrado. ¿Se da cuenta? Logramos identificar eso. O sea, voy a tener este valor y lo voy a restar con este valor del primero, ¿sí? Y este resultado lo voy a dividir con el valor de H. ¿Se da cuenta? De acuerdo a la ecuación que tenemos acá, a la ecuación base, sí logramos entender antes de seguir ya con esto, porque esto sí ya necesito que ponga un poquito más de atención, logramos entender esa parte de identificar nosotros los términos para poder trabajarlo. A ver, ¿no entendimos nada? ¿No? Bueno, vamos a explicarlo otra vez, ¿sí? Porque me interesa que usted aprenda en este caso esto. Chicos, saben, a principio esto sí suele ser un poco complejo, ¿sí? Les voy a ser sincero. Pero ya después va a ser fácil porque ya solo vamos a sustituir. El tema acá es que usted aprenda a despejar y aprender a sustituir los términos. ¿Para qué me va a servir una función? En base a eso yo voy a calcular el área, ¿sí? El área, en este caso, de alguna figura, cuando esta es irregular. Pero ahorita no nos metamos a eso, ahorita aprendamos a hacerlo. ¿Cómo vamos a trabajarlo? Bueno, para poder trabajar funciones, nosotros vimos el primer tema del diagrama de máquina, ¿sí? Donde nosotros teníamos una ecuación base, que por ejemplo podría ser esta, ¿sí? Que de forma ordenada, bueno, vamos a utilizar esta donde decíamos nosotros que cuando una vez estaba ordenada, nosotros le asignábamos un valor. Y yo le decía, bueno chicos, agreguemos el valor de menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Esto con el fin de que nuestra gráfica pues no saliera tan grande, ¿sí? Saliera así pequeño. Nosotros solo manejáramos términos de 3. Después de eso, nosotros íbamos al diagrama de flecha, donde decíamos nosotros que teníamos nuestro dominio y nuestro rango, donde en nuestro dominio empezábamos nosotros nuestra flecha, que era menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2 y 3, y que éstas se iban a dirigir de acuerdo al valor o al resultado final que me salía en la ecuación en el diagrama de máquina. O sea, la transformación que iba a tener ese valor de acuerdo a mi ecuación. ¿Sí?
Posteriormente a eso, nosotros teníamos el rango y el dominio. Una vez obteniendo la respuesta de esos dos resultados, íbamos a tener nosotros puntos, donde esos puntos los íbamos a nosotros a anotar en un plano cartesano, ¿sí? Donde hacíamos nuestra gráfica. Y ahí salía una línea en diagonal. ¿Por qué? Porque eran funciones lineales. Poco a poco vamos a ver el tema de funciones lineales, ¿sí? Eso hacíamos. Agregábamos un número. Ahorita, ¿sí? El tema de funciones es que no siempre se va a poder manejar de esta manera, con el diagrama de máquina. ¿Es un caso para poder verlo? Sí, pero para poder verlo existen parámetros. Y estos son los parámetros que se dan mediante una ecuación base. Esto que usted ve acá es la ecuación base para poder trabajar una función, ¿sí? Es la ecuación. ¿Sabemos qué es una ecuación? A ver, pregunto, ¿sabemos qué es una ecuación? ¿No? ¿O sí? ¿Sí, no? Una ecuación pues se caracteriza porque está conformada por diversas variables, cuyas variables los conocemos como términos, cuyo fin es encontrar un resultado. Por ejemplo, esta es una ecuación cuyo fin es encontrar cierto resultado, ¿sí? O por ejemplo, tenemos, vamos a ver, vamos a ver el tema de ecuaciones ahorita, solo para que usted se recuerde, ¿está? ¿Se acuerda usted de esto? Tenemos, dice, las clases de ecuaciones. Independientemente de cómo esté, pues existen diversas ecuaciones. Ecuaciones de división, múltiplo, receta, raíz cuadrada, son diversas ecuaciones. Por ejemplo, si yo le digo, en este caso, a la ecuación ley de la relatividad. Por ejemplo, esto es donde Einstein se hizo famoso. Esta es la ecuación base, ¿sí? Dice que E es igual a M por C elevado al cuadrado. ¿Qué significa eso? O por ejemplo, cuando estuvimos en tercero básico vimos física fundamental y nosotros vimos el MRV, ¿sí? Ahí sabe qué me salió. Cuando vimos esto, ¿se acuerda usted de esto? Del movimiento rectilíneo uniformemente variado, que es un tema que se ve en física, y usted ve aquí la ecuación y dice que para encontrar X es igual a X más B multiplicado por T dividido T, el tiempo inicial. Estos son fórmulas o ecuaciones que nos sirven a nosotros para encontrar. Por ejemplo, aquí nosotros vemos desplazamiento y dice que el desplazamiento es igual a la velocidad final más la velocidad inicial dividido 2 multiplicado por el tiempo. ¿Sí? Estas son ecuaciones que a nosotros nos sirven para poder encontrar una respuesta. ¿Sí? Y cada letra que usted ve ahí, pues es una variable cuyos datos le van a ayudar a usted a encontrar una respuesta. En el tema de funciones, encontramos una ecuación base, ¿sí? Que es esta. Que dice que la función de a más h es igual a la función de a dividido h. Pero, profe, ¿cuál es h? ¿Cuál es a más h? ¿Y cuál es a? Ahorita lo vamos a ver mediante un pequeño ejemplo, ¿sí? Pero antes vamos a recordar esto, que para poder trabajar esto, tengo que tener yo ciertos términos, que es lo que yo les decía, donde decía que la función de a es igual a la función de a, esto es igual a 2 veces a al cuadrado más 3a menos 1. Y tengo esto, que 2 menos a al cuadrado más 3 menos a es igual a menos 1. Y a al cuadrado más 2a por h es igual a más h al cuadrado. ¿Sí?
Entonces, chicos, ¿cómo se trabaja esto? Es la pregunta que nosotros nos debemos de hacer. ¿Cómo yo voy a venir y poder trabajar esto de acuerdo a lo que a mí me están dando? Bueno, vamos a iniciar nosotros nuestro primer ejercicio para que podamos entender. Antes de realizar el ejercicio, ¿sí me capta de más o menos de qué trata? Sé que es difícil, honestamente es difícil, pero yo espero que usted entienda mejor ahorita cuando vamos a ver el ejercicio y cómo vamos a aplicar. Ojo, chicos, algo que va a cambiar ahorita un poquito va a ser la X por la A, ¿sí? Que anteriormente nosotros teníamos eh, esta parte, X, ¿sí? X, la función de X, y ahorita en vez de la función de X, o sea, la función de X, ¿sí? Voy a tener la función de A. ¿Y por qué lo manejamos así? ¿Por qué cambió? Porque en los ejercicios va a venir X, también va a venir A, pero en base a eso yo lo voy a identificar. Poco a poco, chicos. Poco a poco vamos a ir resolviendo este caso. Y vamos a iniciar nosotros con un primer ejercicio, ¿sí? Este ejercicio va a ser de explicación para que usted lo vaya a trabajar. ¿Cómo voy a encontrar yo la función base para realizar esto? ¿Cómo le voy a hacer yo? Realmente el procedimiento pueda que me quede un poco largo, pero es posible trabajar, ¿sí? Bueno, vamos a anotar la ecuación para insertarla acá y dice que mi ejercicio dice resuelva los siguientes. Y dice que es, en este caso, eh, la función de X es igual a 4X menos 5X más 3. Con la diferencia, sí, con la diferencia de que en este caso la primera X está elevado al cuadrado, ¿sí? F de X es igual a menos 4X menos 5X más 3. Con la diferencia de que esta va a estar elevada al cuadrado, ¿sí? Al cuadrado. ¿Cómo lo voy a resolver esto acá? Bueno, eso lo vamos a responder mediante a las fórmulas que vimos acá. A es igual a 2A al cuadrado menos 3A menos 1, ¿sí? Pero ¿cómo voy a empezar? Bueno, vamos a ver acá. Estos chicos mejor lo vamos a ver en la siguiente clase porque la explicación de esto es muy larga, ¿sí? Ahora solo quédese usted con esa ecuación, ¿sí? Esto yo ya lo resolví, ¿sí? Cuando yo les iba a mostrar esto, ya lo resolví acá en mi cuaderno. ¿Se da cuenta? No, aquí tal vez no se logra ver, ¿sí? Pero acá yo